Listo, ya estamos grabando. Eh, Les decía que en la última clase del sábado pasado hicimos unos ejercicios relacionados con los sistemas eléctricos trifásicos. Vimos unas nociones básicas. Hicimos ahí unos ejercicios muy sencillos. Entonces, esos ejercicios nos van a servir para entender lo que vamos a ver el día de hoy referente a las máquinas eléctricas. Hay dos tipos de máquinas eléctricas: las máquinas estáticas y las máquinas rotatorias. ¿Listo? Entonces las estáticas son los transformadores y las rotatorias son los motores y los generadores. ¿Listo? Entonces todo este mundo de los transformadores, el mundo de los motores, pues es bastante amplio. Obviamente que acá vamos a hacer una exposición muy sintetizada, algo bastante resumido, simplemente para tener una idea de cómo es que funcionan estas máquinas, que son la base de todo el funcionamiento de cualquier sistema eléctrico, desde su generación, su transmisión y el uso final. Entonces es importante conocer cómo funcionan, eh, para poder entender cualquier sistema eléctrico. ¿Listo? Entonces los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de energía. Permiten cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna, que es lo que tenemos hoy en día. Acá tenemos el primer transformador moderno, construido por William Stanley en 1885. Nótese que el núcleo está elaborado con hojas individuales de metal, es decir, por láminas. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí. Ya vamos a ver el porqué de esas láminas. Entonces los transformadores hay de muchas clases, de muchos tipos para diferentes aplicaciones. Tenemos desde los más grandes, utilizados en las grandes redes de transmisión, ya los más pequeños, como los que podemos ver en las subestaciones más de menor tensión, y estos transformadores más pequeños para aplicaciones de menor potencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un transformador? Simplemente es un bobinado sobre otro bobinado. ¿Listo? Entonces, esas dos bobinas del transformador, una es la principal, la otra es la secundaria, lo que van a hacer es cambiar los niveles de tensión. Fíjese que acá no tenemos ningún contacto eléctrico, sino tenemos es un acople magnético. La bobina principal con la bobina secundaria en ningún momento van a tener contacto. No es como cuando usted añade allá dos cables que los enrolla y los pega. No, acá los cables están muy cerca, pero no tienen contacto eléctrico. De hecho, están unos sobre otros, pero no tienen contacto eléctrico porque los cables están aislados. Entonces es un acople magnético. Entonces va a haber un flujo de energía a través del núcleo. Sabemos que este núcleo va a facilitar ese flujo magnético. Listo, entonces acá nos dicen, como se indicó, los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía
en una forma u otra en motores, generadores y transformadores. Existen cuatro principios básicos que describen cómo se utilizan los campos magnéticos en estos aparatos. Entonces, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Entonces, a través de un cable que pasa una corriente, alrededor de él se forma un campo magnético. Un campo magnético variable en el tiempo induce una tensión en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Este es el principio de funcionamiento del transformador. ¿Listo? Por eso era importante también que revisáramos las ecuaciones de Maxwell, que son las que describen todo esto que estamos hablando acá. Eh, un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Ese es el principio del motor. Un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá una tensión inducida, que es el funcionamiento del generador. ¿Listo? Entonces acá tenemos el núcleo de un transformador y tenemos acá su bobina. ¿Listo? Entonces, la ley básica que gobierna la producción de ese campo magnético por medio de una corriente es lo que conocemos como la ley de Ampère. ¿Listo? Entonces acá tenemos las unidades, acá tenemos intensidad de campo, permeabilidad magnética del material, densidad de flujo magnético. ¿Listo? Entonces acá también hay que tener en cuenta cómo es el flujo de energía, perdón, del campo magnético a través del núcleo. Este es el núcleo de hierro. A través de la bobina pasa la corriente y genera ese campo magnético. ¿Listo? Entonces acá tenemos otra ecuación muy sencilla para entender y para aplicar en diferentes ejercicios. Entonces tenemos acá la fuerza magnetomotriz es igual al flujo de circuito multiplicado por la reluctancia. Ya vamos a explicar un poquito mejor estos conceptos. Creo que acá en esta imagen es mucho más claro, mucho más evidente. Entonces, en un circuito eléctrico tenemos la pila, tenemos el conductor, tenemos una resistencia. Si nosotros vemos el flujo de corriente, aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Esto ya no lo sabemos de memoria. Ahora, el análogo es el circuito magnético. ¿Listo? Entonces acá tenemos el circuito del núcleo del transformador, donde tenemos acá esta fuerza de la que estamos hablando, que es una fuerza magnetomotriz, que es producto del número de vueltas de la bobina con la corriente, provoca un flujo magnético, vea, esto es un flujo magnético, y ya no estamos hablando acá de resistencia, como en este caso, sino de reluctancia. Entonces, ¿qué es la resistencia de un material, de un metal? Es la resistencia que tiene a una corriente eléctrica, el flujo de corriente. ¿Qué es la reluctancia? Es la resistencia de un material al flujo, pero ya no es un flujo eléctrico, sino es un flujo magnético. Entonces, fíjese que es muy sencillo entenderlo de esta manera porque es lo, es lo mismo. Vea. Acá estamos hablando de corriente, acá de flujo. Acá estamos hablando de una fuerza electromotriz, acá estamos hablando de una fuerza magnetomotriz. Acá estamos hablando de una resistencia, acá estamos hablando de una reluctancia. Listo, entonces acá en esta animación se ve muchísimo más claro las ideas que están plasmadas ahí en las ecuaciones. Entonces fíjese, tenemos dos bobinas enrolladas en el mismo núcleo. Sabemos que este núcleo es de hierro, por lo que habíamos hablado la vez pasada. El flujo magnético fluye mejor por el hierro que por cualquier otro material. Entonces fluye la corriente acá por el primario
esa corriente eléctrica genera un campo magnético, vea, que es el azul, que está cambiando acá. Ese campo magnético interactúa con la bobina secundaria e induce una tensión. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un nivel de tensión que puede ser mayor y a la salida podemos tener una tensión menor o viceversa. Puede ser acá menor y acá mayor. ¿Qué características debe tener esa corriente para que pueda inducir acá una tensión en el secundario? Precisamente que sea variable en el tiempo. Es decir, que el transformador solamente va a servir en un sistema de corriente alterna. En un sistema de corriente directa no va a poder provocar esa variación y no va a inducir absolutamente nada. Tiene que ser cambiante. Entonces, en esencia, es así como funciona un transformador. ¿Listo? Así entendemos esta diapositiva. Estamos bien, estamos contentos. Ya esto de acá es un poco más técnico. Obviamente que debemos conocerlo, debemos entenderlo, pero siempre tener una imagen en la cabeza nos va a facilitar ya la comprensión de la matemática. Siempre es más sencillo entender primero el concepto y luego ir a la parte más formal, a la parte más estricta. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud acá referente a esta diapositiva. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que vayan a la misma velocidad o no? ¿O simplemente uno va más rápido que la otra? Sí, buena pregunta, Catherine. Entonces, la frecuencia que vamos a tener acá es típicamente de 50 o 60 Hz. Acá en Colombia es de 60 Hz. Entonces, acá la misma velocidad en el primario es la misma velocidad en el secundario, de 60 Hz. Gracias, profe. Ujú. Listo, miremos acá eh, estas relaciones de transformación. Entonces tenemos acá que el nivel del primario, el nivel de tensión del primario sobre la tensión del secundario va a ser igual a el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Y a esto lo llamamos relación de transformación. Con la corriente va a pasar algo similar. ¿Sí? Entonces acá tenemos que la relación de transformación es directamente proporcional, acá es inversamente proporcional. Acá estamos refiriéndonos a la tensión y acá a la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que acá tenemos un nivel de tensión. Cuando lo reducimos, ¿qué va a pasar con la corriente? Esto sí es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos potencia, ¿cierto? Que es lo que estamos transmitiendo, la potencia. La potencia, según la ley de Watt, es la tensión por la corriente, ¿cierto? Entonces tenemos el transformador. Ahí está el transformador. Fíjese que nosotros podemos manipular la tensión y la corriente, pero la potencia no puede cambiar. ¿Listo? Entonces, si yo tengo acá un nivel de tensión mayor y reduzco la tensión a una tensión menor,
Acá una tensión mayor, acá una tensión menor. ¿Qué va a pasar con la corriente según esta relación? Esto es por I, ¿cierto? Si acá la tensión es mayor, la corriente acá es menor, ¿cierto? Y acá lo contrario. Si yo bajo la tensión, obligatoriamente tengo que subir la corriente para mantener eso constante, porque fíjese que la potencia en la entrada es exactamente la potencia en la salida. En un circuito ideal, obviamente que esta máquina va a tener unas pérdidas, ya vamos a hablar de eso, pero en un modelo idealizado, la potencia de entrada es la misma potencia de salida. ¿Listo? Entonces, en el caso donde pasamos de una tensión mayor a una tensión menor, la corriente en el primario es menor y en el secundario es mayor. Aumenta la corriente. Si fuera lo contrario, si tuviéramos acá una tensión pequeña y acá una tensión grande, entonces acá la corriente va a ser mayor y acá la corriente va a ser menor. ¿Listo? Acá sería mayor y acá sería menor. ¿Listo? Esa es la idea del transformador. Entonces acá tenemos el transformador ideal, donde no tenemos en cuenta las pérdidas. En el transformador real, las pérdidas que ocurren deben tenerse en cuenta para un modelo más exacto del comportamiento de esa máquina. Entonces, los principales aspectos que deben considerar en la construcción del modelo son las pérdidas en el cobre, donde tenemos I cuadrado por R, que esta es eh, la ley de Joule, pérdidas resistivas, porque la bobina se calienta, ¿cierto? Por su propia naturaleza de que pasa una corriente a través de ella, se calienta. Eso es lo que nosotros llamamos pérdidas en el cobre. Listo, entonces miremos este transformador real. Tiene dos bobinados. Con lo que acabamos de hablar, si yo tengo acá a la entrada una tensión X, la pregunta sería, acá en el secundario, ¿estoy disminuyendo o estoy aumentando la tensión? Con lo que acabamos de decir, de explicar. Fíjese el diámetro de los cables. ¿Sí ve que es diferente? El calibre. Entonces yo aplico acá una tensión. La pregunta es, ¿en el secundario esa tensión es mayor o es menor? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, en los mensajes respondieron que era mayor por el diámetro del... Jonathan, mayor por el mínimo diámetro. Listo, entonces acá teníamos un nivel de tensión y obviamente acá en el secundario tenemos un nivel de tensión mayor, porque ya dijimos que si subimos la tensión, disminuimos la corriente. Si disminuimos la corriente, fíjese que vamos a tener que utilizar un cable de menor calibre, porque la corriente es menor. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ventajas de transformar de niveles altos, de niveles bajos de tensión a niveles más altos, porque cuando tengamos la necesidad de transportar la energía mucha distancia, va a ser mucho más fácil transportarla con un cable de menores dimensiones por todos los aspectos.
por el peso del cable, por el costo del cable. Entonces no es solamente mirar la parte eléctrica, sino también la parte mecánica. Listo, gracias, Jonathan. Em, las otras pérdidas son las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo, pero ya no en el cobre, en la bobina, sino en el núcleo de la bobina. Estas pérdidas son proporcionales al cuadrado del voltaje, al cuadrado de la tensión aplicada al transformador. Listo. Ahorita en la primera imagen que estábamos viendo, habíamos visto que el transformador, este núcleo, que es de hierro, no es una pieza sólida, sino es una pieza compuesta por muchas láminas. La pregunta sería, ¿por qué no es sólido si no es laminado? ¿Disminuir el peso? No, porque fíjate que en el mismo espacio tenemos prácticamente que el mismo material. Esto está muy apretado. No es que estén separadas, sino eso está bien compacto, Catherine. ¿Qué se les ocurre? Listo, entonces fíjate acá en esta imagen. Tenemos acá el mismo bloque, como si fuera una sola pieza, y acá laminado. Habíamos dicho que a través del bloque va a pasar un flujo magnético. Perdón, va a pasar un flujo magnético. Ese flujo magnético va a inducir una corriente dentro de ese núcleo. Esa corriente es indeseada, no quisiéramos que existiera, pero existe. Entonces, la manera de reducir ese nivel de corriente es poner las láminas. Va a seguir existiendo esa corriente, pero ya va a ser menor, precisamente por esa laminación de ese núcleo. ¿Listo? Entonces, cuando reducimos la corriente, obviamente el núcleo se va a calentar muchísimo menos. Sabemos que el paso de corriente a través de un metal, pues lo va a calentar. Y ese calentamiento se convierte en un calor excesivo en el transformador, produciendo daños. Entonces acá lo que se hizo fue laminar el núcleo para reducir esas corrientes. Esas corrientes se llaman corrientes de Foucault o corrientes de Eddy. Son las mismas corrientes parásitas. ¿Listo? La otra pérdida es la pérdida por histéresis. Entonces, las pérdidas por histéresis están asociadas a la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Son una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. ¿Qué nos sugiere esta palabra histéresis? ¿Si les suena familiar? Está relacionada con el tema de los materiales. ¿Sí? ¿Sí la habían escuchado antes? Sí, en transferencia de calor. ¿Transferencia de qué, Catherine? De calor, materia que vemos. La histéresis es transferencia de calor. No, 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 que hablamos un poco de eso en transferencia de calor, porque sí, 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 depende de los materiales.
Ah, ok, listo. Pero la palabra en sí, ¿sí te acuerdas algo de eso? Histéresis. Muy aplicado también en el análisis de metales y en el análisis de materiales en toda la industria. Todo lo que tiene que ver con la metalurgia. Se utiliza este concepto y en el caso particular del transformador, asociado con las pérdidas. Entonces ya vamos a ver qué es la histéresis. Entonces vamos a imaginar que tenemos un microscopio para analizar un segmento o una parte de ese núcleo, de ese material, y vamos a ver que existen unos dominios magnéticos que están ubicados al azar. Entonces, unos hacia la derecha, otros hacia la izquierda, unos hacia arriba, otros hacia abajo, unos entrando a la pantalla, otros saliendo de la pantalla, en todas direcciones, como su nombre lo dice, de forma aleatoria o al azar. Cuando nosotros aplicamos un flujo magnético a ese material, supongamos que en la dirección a mano derecha, en dirección de izquierda a derecha, vea lo que va a pasar con esos dominios magnéticos. Se van a alinear hacia la derecha, dependiendo de la intensidad de ese campo, de ese flujo magnético. ¿Sí? Queda alineado. La pregunta sería, una vez que yo retire ese campo magnético, ¿el material o estos dominios magnéticos vuelven a su posición original? No. ¿Por qué no, Catherine? Los recuerdos por la clase de que para volver a su forma original tienen que volver a, a- a generar ese magnetismo para cambiarlo porque ya como que cambió su forma en la que están alineadas esos dominios magnéticos. Sí, Y pues para recuperar su forma otra vez necesitan otro esfuerzo como adicional, no sé cómo decirlo, algo externo que lo vuelva a hacer. ajá. Pero mira algo curioso. Estamos acá en una situación aleatoria. Acá ya se organizó. Si yo quito el flujo magnético, no tendría por qué volver a esta forma original porque no tiene sentido. Ya ellos están ahí, no hay nadie que los perturbe, no hay nadie que les diga vuelvan a su forma original. Quedan ahí en ese estado. Si aplicamos un flujo en cualquier dirección, tratando de que vuelvan a esta forma original, ¿hacia dónde dirigiríamos ese flujo? No se puede, ¿cierto? Porque yo cómo hago para inyectarle un flujo a ese material hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adentro, hacia afuera. No se puede. Fíjate que este estaba a la derecha, este a la izquierda, este arriba, este abajo. Una vez que tome ese magnetismo, que ese material se magnetice por primera vez, ya no hay manera de volverlo a su forma original. Es imposible. Entonces acá tenemos esa idea expresada en esta gráfica, donde tenemos la intensidad del campo y acá tenemos la densidad del campo. Entonces estamos acá en este punto, donde todo está desordenado. Incrementamos el flujo, se van ordenando los dominios, se van ordenando, llegan a un punto donde ya están ordenados. ¿Ve? A pesar de que yo aumente la intensidad del campo, ya no hay manera para que se organicen más. Ya llega un punto donde está totalmente organizado. Ahora, si yo invierto la dirección del flujo,
queriendo volver a la situación original, ¿qué es lo que va a pasar? Él sí cambia de dirección, como es lo lógico, cambian hacia la izquierda, pero nunca va a pasar por el punto original, que era un estado de azar, un estado aleatorio. Estos ya son estados organizados. Y lo mismo pasa, ya se organizan en la otra dirección totalmente, sin importar qué tan intenso sea el campo. Y así sucesivamente. Quiere decir que va a quedar un flujo que es un flujo residual. Va a quedar el núcleo magnetizado. Entonces, ¿eso es bueno o es malo para el transformador? Claramente es malo, porque el transformador no está diseñado para almacenar energía, sino toda la potencia que yo tengo en la entrada, quiero que salga al otro lado. Yo no quiero que acá en el núcleo haya almacenamiento de energía, como es en este caso, se está almacenando un flujo residual. ¿Listo? Entonces hay materiales de materiales. Esa curva de histéresis para los transformadores y para los motores se quiere que sea de esta forma. Hay otras curvas con otros materiales que tienen, por ejemplo, esta forma así más ancha, donde sí se requiere que haya almacenamiento de energía. Por ejemplo, en los discos duros, los que habíamos hablado la vez pasada, los discos antiguos que almacenaban información a través de esta propiedad magnética. Entonces acá entre menos ancha sea esta curva, mucho mejor. Entonces eso es lo que hacen las empresas, hacer estudios acá de materiales, tratando que el material, ese material ferroso con algunas añadiduras, con algunas combinaciones de otros materiales, se vuelva lo más pequeña posible, que no almacene, eh, que almacene la mínima cantidad de energía. ¿Listo? Entonces, eso es la histéresis. La histéresis está asociada con la memoria del material, la memoria que pueda llegar a tener el material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta relacionada? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Listo, creo que no. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es el porcentaje de histéresis que se considera que es muy malo en los transformadores? La que es preocupante. Fíjate que estas máquinas son bastante eficientes. Hay fabricantes de fabricantes. Si nosotros vamos y analizamos una marca reconocida, una ABB, por ejemplo, un Schneider, estos transformadores tienen una eficiencia del 98%, del 99%. Nos tocaría ir a mirar particularmente la ficha técnica de esa máquina y observar si ese 2% qué porcentaje correspondería a la pérdida por histéresis, qué porcentaje correspondería a la pérdida por corrientes parásitas y pérdidas en el cobre. Pero fíjate que es algo muy pequeño. Gracias. ¿Listo? A estos transformadores hay que hacerles unas pruebas para verificar su correcto funcionamiento. ¿Listo? Entonces, la primera prueba es la prueba de cortocircuito. Entonces, en la prueba de cortocircuito, como su nombre lo indica, hacemos un cortocircuito en las terminales de baja tensión
y las terminales de alta tensión se conectan a una fuente de tensión variable, como se muestra acá en esta figura. ¿Listo? Entonces tenemos el transformador, hacemos un corto, ¿verdad? Y ponemos acá una fuente de tensión variable. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir corriente y tensión para medir la potencia del devanado. ¿Listo? Entonces acá lo que estamos midiendo con el batímetro es la potencia de entrada, asumiendo acá una carga muy grande. Cuando tenemos un cortocircuito estamos asumiendo que la carga es muy grande, aumentando esta corriente lo más posible. La otra prueba es la prueba de circuito abierto. Entonces, ya no hacemos corto, sino dejamos el circuito abierto. Ponemos ahí una fuente de tensión y hacemos la misma medición. Con esos valores, nosotros vamos a poder hallar estas pérdidas. Entonces, acá tenemos las pérdidas en el núcleo y acá tenemos las pérdidas en el cobre. Perdón, acá esto es todo desde el núcleo, que va a tener parte resistiva, parte magnética. Y acá tenemos las pérdidas eh, en el cobre. ¿Listo? Entonces ya pasamos del transformador ideal al transformador real. ¿Dónde se utilizan en la vida real estas pruebas? Entonces, por ejemplo, para el tema normativo, para el cumplimiento de las normas o de los requerimientos del cliente, digamos un ejemplo particular acá en Colombia, en la industria petrolera. Compran un transformador con determinadas características. Antes de llevarlo a campo, les hacen todas las pruebas, todos los requerimientos. Generalmente pagan a externos, pagan a una empresa que tenga toda la herramienta para hacer estas pruebas. Una vez que superen esas pruebas, ya pueden autorizar el transporte de ese elemento allá a campo. Sabemos que en esta industria no se pueden dar el lujo de estar arreglando cosas allá, sino todo lo que llegue tiene que estar en perfectas condiciones, tratando de minimizar el tema de las reparaciones, porque sabemos que es un ambiente hostil, no es ir a la tienda a comprar herramienta, ir a comprar algo que falte, sino todo está muy lejano, todo está en condiciones difíciles, entonces todo tiene que llegar de buena forma. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, pero cualquier elemento que usted vaya a transportar allá, pues tiene que tener excelentes condiciones. No solamente el transformador, sino el motor, todo lo que usted necesita allá, tiene que estar en excelentes condiciones. También el tema de la redundancia. Entonces, si necesitan un transformador, pues llevan dos. Por si uno falla, entonces, mientras lo cambian y lo mandan a reparar, no se va a detener la operación. Esto también pasa mucho a nivel industrial. A nivel industrial también tiene que haber redundancia porque el material que se está procesando puede llegar a ser costoso. Entonces, no se pueden dar el lujo de tener fallas de ningún tipo. ¿Listo? Entonces, para eso son estas pruebas que se le hacen a estas máquinas. Acá nos hablan ya de la potencia. Entonces nos dice, dado que los ángulos de tensión y de corriente no se ven afectados por el transformador ideal, los devanados primario y secundario de un transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Entonces el factor de potencia del primario es igual al factor de el secundario.
¿Listo? Entonces la potencia de entrada es igual a la potencia de salida menos las pérdidas. Eh, Acá lo que estamos hablando es la eficiencia. ¿Listo? Entonces tenemos las pérdidas en el núcleo, las pérdidas en el cobre, la eficiencia típica del transformador puede variar entre un 95 y un 99%. Entonces son máquinas bastante eficientes. Entonces depende de la calidad de los materiales, depende del fabricante, va a tener determinada calidad. Acá en pantalla tenemos el transformador trifásico. Fíjese que tiene la misma estructura que el monofásico, solamente que va a tener ya tres columnas. ¿Listo? Entonces acá va a tener el primario, el primario, el primario, y acá el secundario. Así sería como se vería en la vida real. Nosotros también podemos hacer un transformador trifásico a partir de tres transformadores monofásicos. ¿Listo? Entonces acá simplemente los unimos y ya quedaría el banco de transformador. Los primarios y secundarios de cualquier transformador trifásico se pueden conectar independientemente en Y o en delta. Esto nos da un total de 4 conexiones posibles en el banco de un transformador trifásico. Entonces tenemos la conexión estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella o delta-delta, o triángulo-triángulo, o Y-Y, como quiera llamarlo. Hay diferentes formas de conectarla. Hay otra que se llama en zigzag. Es una conexión un poco más compleja. La idea no es meternos tanto en esas complejidades, sino entender más o menos cómo es que funciona este transformador. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos una conexión estrella-estrella. Acá tenemos una conexión en delta. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud, alguna duda. Tengo una, ese tipo de conexiones dan alguna ventaja o simplemente son diferentes formas de hacerlo. Algunas son mejores que otras, no sé. Sí, sí tiene una ventaja. Acá, en este caso, si tú te fijas, a la salida solamente vamos a tener tres líneas. Mientras que acá en esta conexión Y tenemos 4 líneas, ¿cierto? Entonces acá particularmente, si tenemos acá nuestra generación, ponle que esto sea Termopaipa y acá está Bogotá. ¿Cuántos kilómetros hay entre Termopaipa y Bogotá? Más o menos. Pongámosle un número cerrado, 100 kilómetros. ¿Listo? Entonces acá generamos, ponemos un transformador. ¿Para qué? Para elevar la tensión, ¿cierto? La transportamos 100 kilómetros. Acá está el otro transformador y acá está nuestra casa. ¿Listo? Acá están las casas. Entonces fíjate que acá podemos utilizar una conexión delta-delta. Acá está en delta también. ¿Por qué? Porque solamente vamos a necesitar las tres líneas. Acá la conexión sería delta estrella. ¿Por qué? Porque acá vamos a necesitar, acá está R, S y T, que son las tres líneas, ¿cierto? Entonces para una casa le damos la R, para la otra casa le damos la T y para la otra casa le damos la S. Y a todas les vamos a dar un neutro. Neutro, neutro y neutro. ¿Sí? En sistemas monofásicos. Esto es un sistema monofásico, ¿sí?
fase, neutro, fase y neutro. ¿Pero de dónde viene? Del transformador, ¿sí lo ves? Que está conectado en Y. Acá, como no necesitamos neutro, en estos 100 kilómetros, pues utilizamos delta delta. ¿Para qué 4? Si esto nos va a salir más costoso, ¿cierto? Solamente utilizamos 3. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, miremos este ejercicio que está relacionado precisamente con lo que estamos hablando acá. Entonces nos dice, un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 voltios a 60 hercios. El tema también de la frecuencia va a afectar el funcionamiento del transformador. ¿Listo? Entonces, ese núcleo está diseñado para funcionar a 60 hercios. Va a suministrar una potencia a una carga con estas características a través de una línea de transmisión también con una impedancia determinada y nos piden contestar acá las siguientes preguntas. Entonces nos dicen si el sistema de potencia es exactamente como se describe acá en esta figura, cuál será la tensión en la carga y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión. Fíjese que es exactamente lo que estamos hablando acá. Es el mismo ejercicio, solo que ya es numérico. Entonces tenemos el generador, que es este de acá, y tenemos las pérdidas en la línea. Bueno, acá todavía no está el transformador, me refería a este. Tenemos el transformador de alta y transformador de baja. Entonces subimos la tensión y acá la bajamos. Entonces primero me dice, analice el circuito como si no estuviera el transformador. Es decir, tenemos acá generación, tenemos acá las casas y nos piden que hallemos la corriente que pasa por esta línea y que evaluemos las pérdidas. Y luego nos piden que hagamos lo mismo, que evaluemos las pérdidas acá. ¿Listo? Entonces acá simplemente hacemos la primera parte. Este circuito pues es bastante sencillo. Vamos a copiarlo acá. No tiene mayor complicación, lo podemos resolver. Simplemente lo podemos reducir sumando la impedancia, ¿cierto? Para tener una impedancia total. Entonces la impedancia de la carga es este número, lo sumamos con este número. Entonces nos daría 4.18, sumando la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Me daría 3.24 más J 3.24. Eso en ohmios. Y la tensión sigue siendo la misma, 480 voltios. ¿Qué ley utilizamos para hallar la corriente? La ley de Ohm, ¿cierto? La corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. ¿Cuánto vale la tensión? 480 a un ángulo de 0. 480 a un ángulo de 0. Y la impedancia, 4.18 más J 3.24. ¿Cuánto nos daría eso? 480 sobre 4.18
más 3.24 J en coordenadas polares. Esto me daría 90.76 a un ángulo de -37.8 grados. Esto en amperios. ¿Listo? Entonces esa sería la corriente que pasaría a través de ese sistema sin transformadores. Entonces, ¿cuánto valdría la pérdida? Entonces, la pérdida es igual a I cuadrado por R. Fíjese que este cuadrado es la razón por la cual debemos considerar bajar mucho la corriente, porque vamos a tener que elevar esto al cuadrado, eso nos va a dar un número grandecito, ¿cierto? Entonces, sería la potencia es igual a ese número que acabamos de calcular, 96.76 al cuadrado, y eso lo multiplicamos por la resistencia de la línea, ¿cierto? Es decir, 0.18, porque estamos analizando es la pérdida en la línea. 0.18. Fíjese que ahí no estamos utilizando, no necesitamos el ángulo, solamente necesitamos cuál es el valor en magnitud, no en dirección. Listo, entonces 90.76 elevado al cuadrado por 0.18. 482.7. 1483 aproximadamente. 1483 vatios. Eso es lo que se está perdiendo en la línea. Es decir, 1.48 kilovatios. Entonces tenemos nuestra generación, tenemos nuestra carga y esas son las pérdidas que se están quedando en la línea. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es venir acá, resolver esto. eh, para anotar, esto porque me salió ahí. Para notar que las pérdidas van a disminuir con la utilización de los transformadores. ¿Listo? Entonces ahorita venimos y verificamos eso. Tomémonos un descanso, son las 7:02, veámonos a las 7:15.
Listo, entonces habíamos quedado acá analizando el sistema sin transformadores. Ahora vamos a analizar el sistema con transformadores. Listo, entonces vamos a calcular la corriente que pasa a través de la línea y la comparamos con la corriente en el sistema que no tiene transformador. Listo, entonces acá lo que nosotros hacemos es reducir el sistema. Profe, ¿se está presentando? Ay, perdón, perdóname, perdón. Listo, entonces les estaba diciendo que tenemos acá el sistema sin transformador y ahora el sistema con transformador. De hecho, dos transformadores, uno de elevación y uno de reducción. Y vamos a calcular la corriente de línea para analizar y compararla con esta corriente de línea sin transformador. Listo, entonces dibujamos exactamente acá esta primera parte, tal cual está ahí. Y acá lo que vamos a hacer es unir la carga con la línea. Vamos a quitar este transformador. Eso es lo que se hace. Listo, entonces esta carga, perdón, la impedancia de la línea permanece exactamente igual, 0.18 y 0.24. Y acá el valor de tensión, exactamente lo mismo, 480 voltios. La relación de transformación acá es 1 a 10. Y acá la transformación, la relación de transformación es lo contrario, 10 a 1. Acá elevamos la tensión, acá la reducimos en el mismo factor. Estos ejercicios los diseñan así para entender más el concepto que no tanto los números, sino el concepto. Listo, entonces ahí tenemos. Ahí lo que acabamos de hacer para los compañeros que recién llegaron. Tenemos entonces los dos sistemas. Sistema sin transformador. Ya calculamos en la primera parte la corriente de línea. Ahora tenemos un sistema donde subimos la tensión y luego la reducimos. La idea es calcular esta corriente de línea, la corriente de la línea. Entonces simplemente acá lo que estamos haciendo es unir la parte de la carga con la parte de la línea. Es lo que se hace. Listo, entonces acá hay una fórmula que nos habla que la impedancia de carga es igual, acá la impedancia prima es igual a un factor multiplicativo por la de carga. ¿Sí? Entonces acá tenemos Z de carga. Cuando nosotros unimos, acá aparece una impedancia que la vamos a llamar impedancia prima. Entonces simplemente es multiplicar por, por esta relación de transformación este número. Entonces a cuadrado sería 10. Esto sería 10 al cuadrado por esto de acá. 4 más J3. Esto entonces nos daría 100 por 4 más J3. Esto nos daría 400 más J300. Esa es la impedancia que tenemos acá. 400 más J300.
¿Listo? Entonces, no hemos hecho nada hasta ahora, solamente unir la carga con la línea. Fíjese que lo otro permaneció exactamente igual. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a quitar este transformador, vamos a pegar esto acá para que nos quede acá 480 voltios, nos quede una resistencia, nos queda acá una inductancia y nos quede la carga. Estamos reduciendo el sistema. Entonces aplicamos la misma fórmula de al cuadrado, pero fíjese que acá, como era la relación 10 a 1, multiplicamos por ese valor de 10. Acá es lo contrario, acá es de 1 a 10. Entonces lo que tengo que hacer es dividir cada uno de estos valores entre 10 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da 0,18? 0,18 dividido 10 al cuadrado. 0,24 dividido 10 al cuadrado. Y esto dividido 10 al cuadrado, pues no lo tenemos que hacer porque simplemente es devolvernos acá en esta operación, ¿cierto? Entonces acá nos queda 4 más 3J. 0,18 dividido 100 nos da Uno punto ocho. 0,0018. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo, gracias, Katherine. Y la otra nos da J 0,0024. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos hallar la corriente. Reducimos nuevamente acá el ejercicio a una sola impedancia, ¿cierto? Es decir, 4 más este número nos daría 4,0018 más J 3,0024. Hacemos esa operación ahí en la calculadora para hallar la corriente. Entonces la corriente es igual a 480, que es la tensión, sobre este número. Vamos a llamarlo Z, ¿cierto? Entonces sería 400, perdón, sí, 480 sobre 40018 más 30024 J. Vamos a coordenadas polares y esto nos da 95,94 a un ángulo de menos 36,87. Esto en amperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esa corriente? Esa corriente la vamos a utilizar para calcular la pérdida en la línea. Fíjese que esta corriente es la que pasa a través de este sistema, ya habiendo quitado el transformador, ¿sí? Entonces vamos a pasar nuevamente de acá a acá, nos vamos a devolver para encontrar esta corriente de línea, que es la que nos interesa, ¿sí? Porque hay tres corrientes, vean, la corriente del generador, la corriente de línea y la corriente de carga. La que nos interesa es la corriente de línea. Simplemente ahí aplicamos nuevamente
la relación de transformación y podemos decir que eh, la pérdida, la potencia que se pierde es igual a la corriente de línea al cuadrado por la ley de Joule por la resistencia de la línea, ¿cierto? Entonces acá utilizamos este número. Entonces la potencia, pero como esta es la corriente total del sistema y necesitamos la de línea, simplemente volvemos y aprovechamos la relación de transformación que es de 10, entonces dividimos este número en 10 y nos daría 9,54 elevado al cuadrado y la resistencia sigue siendo la misma, de 0,18. Esa es la resistencia de la línea, de 0,18. Listo, entonces vamos y hacemos esa operación. Nos daría 9,54 al cuadrado por 0,18. Profe, te tengo una pregunta. Sí, ¿Es esa corriente por 10 o 10 al cuadrado? O sea, la división. ¿en qué parte acá? Sí, sí, sí. Esa, es que está la ley de Joule para las pérdidas. Sí, 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 no te dijo que teníamos que dividirlo por 10. Ah, ¿Era sí, 10 o 10 al cuadrado? mira que dividimos este Bien. número Sí. en 10. Ah, ok. Va, Ujú. gracias. Lo dividimos en 10 porque es la relación de transformación, ¿sí lo ves? Depende de eso. Si fuera acá 20, tocaba dividirlo en 20. ¿Listo? Por eso es que utilizamos ese 10. Entonces, 9,54 al cuadrado nos da 16,38. 16,38 vatios. Entonces, observemos ese valor, 16,38 vatios comparado con la pérdida inicial que era de, ¿dónde está? Está acá, 1,483 vatios. Entonces, 1,483 vatios. Y si los comparamos con los 16,38 vatios, es bastante significativo, ¿cierto? Pasar de 1,48 kilovatios a solamente 16,38 vatios. La ventaja es evidente, ¿cierto? De la utilización de los transformadores. Entonces, fíjese cuánto estamos perdiendo acá si no utilizamos el transformador y cuánto estamos ahorrando con la utilización del transformador, sin contar acá con las dimensiones de los cables, con el costo de la dimensión del cable, del calibre del cable. ¿Listo? Entonces, en esencia, eso es el transformador y su aplicación. ¿Listo? No sé si tengamos alguna inquietud. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Listo? Ahorita se me olvidó compartirle la asistencia, la vamos a compartir. Me confirman por fácil, la pueden llenar. Sí, señor. Listo, gracias. Acá tenemos un ejemplo 2 que es para poner en práctica
el concepto de las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto. Eso es un poquito largo. Lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a aprovechar acá estos minutos que tenemos y vamos a hablar de las máquinas rotativas. ¿Listo? Entonces, al principio habíamos hablado máquinas estáticas, los transformadores, máquinas rotativas, los motores y generadores. Listo, entonces es importante entender cómo es la mecánica de estos elementos, cómo es su principio de funcionamiento. Hay muchos tipos de motores, hay muchos tipos de generadores de todos los tamaños, de todas las aplicaciones. Esto también es todo un mundo. También no solamente por el tema de la máquina propiamente dicha, sino también con el tema de la programación de esa máquina, de cómo va a funcionar. Entonces, todo el tema de la automatización, todo el tema de la robótica, de las fábricas autónomas, está relacionado con eh, toda esta base que es entender cómo funcionan estos elementos. ¿Listo? Entonces tenemos acá una máquina muy importante que es el generador síncrono. Entonces, devolviéndonos acá al ejemplo que estábamos analizando de transmisión de potencia, acá esta máquina siempre va a ser una máquina síncrona o sincrónica. Una máquina síncrona o sincrónica. ¿Listo? Mientras que los motores que vamos a tener acá a nivel industrial, estos motores van a ser motores de inducción. Inducción. Entonces tienen principios de funcionamiento diferentes. Un motor en esencia lo podemos utilizar como generador y un generador lo podemos utilizar como motor. Acá el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Habíamos visto en clases pasadas cómo funciona una hidroeléctrica, una termoeléctrica, un generador eólico. A eso nos referimos con ese movimiento mecánico. Se convierte en energía eléctrica. Y acá el motor hace lo contrario. Esa energía eléctrica que viene a través de la red la convierte nuevamente en energía mecánica. Listo, sabemos que la energía mecánica tiene dos componentes, una mecánica y una cinética. Mm, listo, entonces, ¿cómo funciona el generador síncrono? Tenemos acá el inductor y acá el inducido. Esto para un generador. En el motor es lo contrario. El inducido es el estator y el inductor es el rotor. Acá el inductor es el rotor y el inducido es el estator. Cuando decimos estator es la parte estática de la máquina. Cuando decimos rotor es esta parte giratoria. Entonces acá lo que estamos haciendo simplemente es rotar a través de esos movimientos que acabamos de hablar, del el movimiento del agua, el movimiento del vapor, el movimiento del viento, hace mover este rotor que está magnetizado. Este magnetismo puede ser fijo a través de imanes permanentes o puede ser un electroimán. El más utilizado es el electroimán. ¿Listo? Entonces acá este símbolo de corriente continua hace referencia a la magnetización del rotor. Es decir, que este rotor es un electroimán. Este campo magnético es a través de una batería. No es un imán fijo, como estos de neodimio o cualquier otro material. Es algo, es un electroimán. Acá tenemos un rotor de polos salientes. Esta sería la imagen física. Esto sería una vista frontal, una vista lateral. Acá vemos la dirección del campo.
Fijémonos en algo importante acá. El rotor tiene acá sus polos salientes, sus bobinados, estas son las bobinas, y acá tiene eh, otro generador que es el generador excitador. Volviendo acá a este diagrama, es esta parte de acá, es el electroimán. Esto es lo que está haciendo que todo este elemento quede magnetizado. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a través de un rectificador trifásico. Esto es un puente de diodos que corrige esa señal alterna en señal directa y hace que el campo sea estático. Sabemos que para que haya inducción electromagnética, el campo debe ser variable. ¿Qué es lo que lo hace variable? No es el excitador, sino es el movimiento. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay que rectificar el campo. ¿Listo? Entonces, el generador síncrono es una máquina síncrona que se utiliza como generador. Convierte la potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de potencia mecánica es el motor primario. ¿Qué es el motor primario? El motor diésel, la turbina de vapor, la turbina hidráulica o cualquier otro equipo. A eso nosotros le llamamos motor primario. ¿Listo? Entonces, al igual que el transformador, estas máquinas rotativas también van a tener unas pérdidas. Entonces tenemos las pérdidas en el cobre, I cuadrado por R, que fue la que acabamos de utilizar, pérdidas en el núcleo, pérdidas por fricción o por rozamiento con el aire, pérdidas misceláneas asociadas también al tema de la parte mecánica de la máquina, el tema de los rodamientos, el tema de los disipadores de calor. A eso se refiere con pérdidas misceláneas. Listo, entonces vamos a ver un video cortico acá de 5 minutos para entender cómo funciona ese alternador. Son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar ¿Me confirman si estamos viendo esta pantalla? ¿Escuchando y viendo bien? Creo que se ve, pero no estoy segura si se escucha. energía DCA a una frecuencia específica. Sí, Katherine. No escucho, no sé si solo soy yo. ¿Me confirman los demás compañeros, por favor? También se le llama generador No, profe, síncrono. no escucho. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, No, no se escucha. No, señor. Gracias, señor. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Alguna idea para que se escuche desde acá, desde YouTube? Dejar de compartir la pantalla y vuelve a compartir y le da compartir ventana y ahí le aparece compartir audio. ¿Compartir dónde? Ventana, le da compartir pantalla, le da a pestaña Ah, ok, listo, gracias. Sí, ahí. y ahí, pues, bobina. O la bobina debe girar con respecto al flujo magnético. O un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. Creo que estará compartiendo En el pantalla caso o del algo así. alternador se utiliza este último enfoque.
Las bobinas del rotor y del estator son las Sí, dos ahora sí partes se escucha. principales de un alternador. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias, Alejandro. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una fema alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos en inglés. Gracias. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud ahí relacionada con el video.
Fijémonos acá algo importante. De esta relación se dos bobinas más. La fuerza Acá, centrífuga, esta lámina aislada, reduce la pérdida. acá cuando estamos viendo el núcleo de las bobinas, fíjese que también están laminadas al igual que en el transformador, por el tema de las pérdidas de Foucault, las pérdidas parásitas, las corrientes parásitas, tanto en el rotor como en el estator ocurre lo mismo. ¿Listo? Ahí tenemos el núcleo del estator. Fíjese que esto también viene laminado. Ahí nos hablan, por ejemplo, también de una corriente, una tensión final. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ver. Vamos a volver acá a analizar, eh, analizar esta parte, este modelo que habíamos dicho. ¿Listo? Entonces tenemos acá el generador. El generador va a funcionar acá con una velocidad constante dependiendo de la carga. ¿Listo? Entonces acá en el ejemplo que nosotros estábamos hablando, estos son cargas residenciales que generalmente van a tener más demanda en la noche. Cuando la gente llega a la casa, prende todas las luces, prende el televisor, prende todo. Entonces quiere decir que el generador tiene que entregar más potencia que, por ejemplo, a mediodía, donde todo esto está apagado. Obviamente que todo esto es automático. ¿Cómo regulamos esta tensión? Lo hacemos a través de la manipulación de la corriente de excitación. Entonces, cuando necesitamos más energía, ese campo magnético aumenta y la tensión sube. Cuando no necesitamos tanta energía, pasa lo contrario. A eso nos referimos acá con la tensión final. ¿Listo? Entonces, eso, a grosso modo, de manera muy general, es cómo funciona el generador síncrono. ¿Listo? Luego tenemos el motor de inducción, lo que les estaba diciendo acá. Son las dos máquinas más utilizadas. Acá para generar utilizamos el motor síncrono y acá a nivel industrial utilizamos los motores de inducción. Entonces es una máquina muy parecida. Cuando nosotros estamos hablando de síncrono, a lo que se refiere es que el campo magnético generado acá por las bobinas está sincronizado con el estator. No hay ninguna diferencia, van a la misma velocidad. Mientras que acá en el motor de inducción hay una pequeña diferencia entre el campo magnético del rotor y el estator. A esa diferencia se le llama deslizamiento. ¿Listo? Entonces, acá tenemos las mismas pérdidas, lo mismo en el cobre, en el núcleo, las pérdidas misceláneas. Vamos a ver este video para entender eh, cómo funciona esa máquina. ¿Listo? Inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa.
El estátor se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estátor. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente sea trifásica, será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente Ca, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas 3 posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él. Ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez, y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda. Más o menos claro el video. Este es el motor de Tesla. Fue sin duda
¿Cómo les parecieron esos videos? Listo, entonces, ahorita les comparto esta presentación. La próxima semana hacemos unos ejercicios relacionados con esto, ¿listo? Entonces, eh, en el transcurso de la semana también les voy a compartir la segunda actividad que está relacionada con las últimas clases que hemos visto de los sistemas trifásicos y algún ejercicio muy sencillo de lo que vimos hoy, ¿listo? Para que complementemos la información. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 6. Listo, profe, Listo, gracias. gracias. Listo, gracias a ustedes por la participación. Feliz descanso. Igualmente que pase buena noche, hasta luego. Listo, hasta luego, gracias.